Contiene 5 veces más hierro que las lentejas industriales, más potasio que un plátano, y crece sin permiso, justo bajo tus pies. Un vegetal que la ciencia moderna llama Helianthus tuberosus, pero que los pueblos antiguos conocían como topinambo, pataca, girasol de tierra. En los mercados lo desprecian, lo llaman maleza, plaga, basura. Pero durante siglos fue la joya oculta de la supervivencia. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia botánica, es una herejía agrícola. Es el secreto que la tierra susurra bajo el asfalto, una planta que no pide nada y lo da todo, un alimento que no se rinde al mercado, que no muere con el invierno, que no necesita químicos ni permisos para existir. Lo que las corporaciones llaman invasiva, los ancestros llamaban bendición. Este es el cultivo que desafía la biología moderna, una paradoja viva, un sistema que se regenera, que produce más cuanto menos lo controlas, una imposibilidad biológica, según los manuales de agronomía del siglo XX. ¿Por qué? Porque no encaja, porque no obedece, porque no se vende. Las multinacionales de semillas la borraron de los mapas. Los supermercados la reemplazaron con clones uniformes, suaves, sin alma. Lo que no se puede patentar se destruye, pero la tierra no olvida. En los archivos del hambre, esta raíz siempre regresa. 1610, costa atlántica de Nueva Francia. El explorador Samuel de Champlain anota en su diario un sabor desconocido, como una alcachofa, pero nacida del sol. Los pueblos algonquinos la llamaban Kaishukpanak, la raíz del sol. Mientras Europa temía la papa y los reyes morían de escorbuto, los indígenas del norte sobrevivían con una planta que multiplicaba su cosecha sin intervención humana. Era su seguro de vida. En cada invasión, en cada sequía, el topinambo volvía a brotar desde la oscuridad del suelo, como una promesa biológica de que el hambre no es destino, sino diseño. En América del Norte, las comunidades iroquesas contaban que la primera raíz nació del sacrificio de la mujer tierra. De su cuerpo crecieron 2 hijos, el maíz y el pan de sol. Uno representaba el trabajo, el otro la abundancia. Mientras Europa destruía bosques para sembrar trigo, los nativos entendieron algo que la ciencia recién descubre, que la fertilidad no se fabrica, se preserva. Cada tubérculo de Helianthus tuberosus puede generar decenas de nuevos brotes. No hay que resembrar, no hay que pagar, no hay que pedir permiso. En tiempos de guerra y peste, esta raíz reaparece como un fantasma bondadoso. Durante los asedios en Francia del siglo XVII, los campesinos sobrevivieron gracias al topinambo. Durante la hambruna de los nabos en Alemania, quienes recordaron dónde crecía, salvaron a sus familias. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis confiscaron las papas, lo único que quedó fueron los topinambos silvestres. Se convirtieron en símbolo de miseria, sí, pero también en símbolo de resistencia. Las madres francesas los hervían en agua sucia para alimentar a los niños. No sabían que estaban cocinando el mismo alimento que siglos antes había alimentado imperios enteros. Esa contradicción define su historia. Lo que el hambre convierte en salvación, la abundancia transforma en olvido. Hoy la industria la llama maleza, porque no pueden matarla; invasiva, porque no pueden poseerla; gasosa, porque no pueden venderte la cura. Pero la verdad es más profunda. Este tubérculo, este sol bajo tierra, es una máquina de energía biológica. Es el espejo que la agricultura industrial no soporta mirar, porque demuestra que la naturaleza no necesita cadenas de suministro para alimentar al mundo. Lo que crece libre amenaza a quienes viven de la dependencia. Lo que florece sin permiso rompe el modelo. Y lo que no se puede poseer se intenta borrar. Pero cada raíz dormida bajo la escarcha
guarda la memoria del planeta antes de la propiedad. Un archivo vivo esperando ser reabierto. Un código genético que dice: no me domestiques, solo recuérdame. El archivo se abre en un invierno que casi devora Europa. Año 1941. En París ocupado, los soldados alemanes requisaban cada saco de trigo, cada tonelada de patatas. Lo que quedaba para la gente común era lo que los ricos despreciaban: raíces deformes, verduras olvidadas, los llamados tubérculos de los cerdos. Entre ellos, el topinambo. El olor de sus guisos llenaba las calles estrechas, mezclado con el humo de las chimeneas rotas. Para los franceses, aquella planta que había salvado a miles durante la guerra se convirtió en un símbolo de vergüenza. Después de la liberación, nadie quería verla. Era el sabor de la ocupación. Pero la historia no empezó ahí. Su viaje comenzó mucho antes, al otro lado del Atlántico, en los bosques húmedos que bordean los grandes lagos. Allí, los pueblos Anishinaabe, iroqueses, Powhatan y otros cultivaban el girasol de tierra desde tiempos que la historia europea ni siquiera puede imaginar. Lo llamaban raíz solar, pan del suelo o hermana del maíz, porque, al igual que el maíz, el topinambo sostenía aldeas enteras. No necesitaba riego, no necesitaba labranza. Bastaba enterrar un trozo de tubérculo en otoño y la tierra hacía el resto. En primavera, brotaba un tallo que crecía hasta 3 metros de altura, coronado por flores amarillas que giraban siguiendo al sol, como si obedecieran a una coreografía celestial. Pero el verdadero tesoro no estaba arriba, sino bajo tierra. Raíces nudosas, blancas, doradas o púrpuras, dulces y crujientes. Samuel de Champlain, el explorador francés, las llevó a Europa en 1605, creyendo que había descubierto una nueva maravilla botánica. En pocos años, el topinambo se extendió como fuego en la paja, en Francia, Italia, España, incluso en los jardines de los Habsburgo. Durante la crisis de 1629, cuando la hambruna devastó el norte de Italia, los campesinos sobrevivieron gracias a esta raíz milagrosa. Los médicos de Florencia la recomendaban contra la anemia y el escorbuto. Los monjes de Toledo la cultivaban en secreto en los claustros porque creían que daba fuerza a los débiles y dulzura a los amargos. La nobleza la bautizó la trufa de los pobres. Pero con la llegada de la papa, uniforme, redonda, obediente, el topinambo fue condenado al olvido. El sistema industrial necesitaba cultivos que se comportaran como soldados, idénticos, previsibles, fáciles de contar y grabar. El topinambo no obedecía, crecía donde quería, volvía a brotar incluso después de arrancarlo. Era biológicamente indisciplinado, y la economía moderna no perdona la indisciplina. Aún así, el planeta no lo abandonó. En los márgenes de los caminos, en las orillas de los ríos, en las ruinas de los pueblos, siguió creciendo en silencio. Cuando la Primera Guerra Mundial paralizó el comercio europeo, los campesinos que recordaban su poder lo recuperaron. En Polonia, durante el invierno de 1917, los aldeanos lo apodaban el pan de los escondidos. En Galicia, se decía que quien plantaba topinambo no moría de hambre. Lo cierto es que este vegetal desafía las leyes de la biología económica. Produce entre 30 y 60 toneladas por hectárea sin fertilizantes. No exige riego, ni pesticidas, ni rotación de cultivos. Su raíz contiene un polisacárido único, la inulina, que representa hasta el 60% de su peso seco. A diferencia del almidón de la papa, la inulina no se convierte en glucosa. Se transforma lentamente en fructosa, lo que evita picos de azúcar en sangre. Por eso los diabéticos del siglo XX comenzaron a consumirlo en secreto, llamándolo la papa que no sube el azúcar. Un estudio de 1983 del Instituto Pasteur de París demostró que 100 gramos de topinambo aportan 73 calorías, 2 gramos de proteína, 17 de carbohidratos de liberación lenta y una combinación de minerales que rivaliza con los suplementos modernos.
429 miligramos de potasio, 3 miligramos de hierro, 17 miligramos de magnesio y una cantidad de cobre y fósforo que supera la de muchos multivitamínicos. Contiene además oligofructosa, que alimenta selectivamente las bacterias beneficiosas del intestino, especialmente Bifidobacterium longum, mejorando la inmunidad y reduciendo el riesgo de cáncer de colon. En otras palabras, lo que los laboratorios venden en cápsulas por 40 euros, esta raíz lo regala en cada mordida. Y sin efectos secundarios, o casi, porque aquí está el pecado del topinambo. Produce gases. El cuerpo humano necesita adaptarse a la fermentación de la inulina. Pero esa incomodidad fue suficiente para que el marketing lo condenara. En una sociedad que exige satisfacción inmediata, la paciencia se convierte en subversión, y sin paciencia no hay revolución alimentaria. En América Latina, la historia del topinambo también es un espejo de la conquista. Los españoles, al descubrirlo en las regiones del norte, lo despreciaron. Prefirieron exportar el maíz, el cacao y la papa, cultivos más fáciles de comercializar. Sin embargo, en zonas rurales de México y Chile, la planta sobrevivió con otros nombres: alcachofa de Jerusalén, girasol del pobre, papa del indio. En las montañas frías de los Andes, crecía donde nada más podía hacerlo. Los campesinos lo usaban para alimentar animales y curar el estreñimiento, sin saber que estaban preservando un superalimento que siglos después la ciencia llamaría el probiótico vegetal perfecto. Lo que los imperios rechazaron, la tierra mantuvo en reserva. Cada raíz que brota sin ayuda es un manifiesto contra la dependencia, un recordatorio de que la fertilidad no se compra, se hereda. La revolución agrícola que necesitamos no está en los laboratorios de Monsanto ni en los algoritmos de Bayer. Está en las raíces de un girasol que aprendió a vivir bajo tierra. En tiempos de crisis climática, el topinambo ofrece lo que el sistema teme: autonomía. Es capaz de crecer a menos 30 grados centígrados, resistir sequías, regenerar suelos erosionados y almacenar carbono en profundidad. Es una biotecnología natural que los manuales de agricultura ignoran porque no genera dividendos trimestrales. En la España rural de la posguerra, cuando el hambre era ley, algunas familias asturianas lo usaban como pataca de rebeldía. Plantaban tubérculos cerca de los setos para que nadie los viera, y cuando el pan escaseaba, los desenterraban al anochecer. Lo llamaban el tesoro de los pobres. Y aunque las ciudades modernas lo olvidaron, sigue ahí, en los márgenes de las carreteras, bajo la nieve, creciendo entre el cemento, un superviviente botánico que espera ser recordado, porque lo que no necesita de nosotros nos incomoda. Lo que no se deja domesticar nos asusta, pero lo que crece sin permiso también puede salvarnos. En los años 70, mientras el mundo celebraba la Revolución Verde, una nueva palabra comenzó a aparecer en los informes agrícolas: Jerusalem Artichoke. Era un intento de resucitar al topinambo bajo un nombre que sonara exótico, extranjero, casi bíblico. Pero el marketing lo mató otra vez. No era de Jerusalén ni era una alcachofa. El nombre provenía del italiano girasole, que significa seguir al sol. Los comerciantes ingleses lo malinterpretaron y el error se volvió marca. Sin embargo, detrás de la confusión lingüística se escondía algo más grave: un borrado intencional. Las empresas de semillas sabían que un cultivo que se replanta solo amenaza el modelo de dependencia. Las corporaciones como Cargill, Monsanto o Syngenta viven de la venta anual de híbridos estériles, fertilizantes y pesticidas. Un cultivo que no necesita ninguno de esos tres es una herejía económica. En 1978, investigadores de la Universidad de Minnesota descubrieron que una hectárea de topinambo puede producir hasta 6.000 litros de etanol a partir de su inulina fermentada, superando al maíz en rendimiento energético con 1/3 del agua. Aquello pudo haber sido una revolución energética limpia, pero nunca prosperó. Las petroleras presionaron, los subsidios se desviaron
y el cultivo fue relegado a curiosidad botánica. Lo llamaron improductivo, incontrolable, económicamente inviable. En realidad, significaba no patentable. Lo que no se puede poseer, se silencia. La ciencia agraria moderna no soporta el concepto de abundancia sin control. El Topinambo rompe el paradigma de la escasez. En los suelos más pobres crece, en la arena sobrevive, en las heladas resiste. Donde el maíz se rinde, él florece. Su raíz actúa como una batería solar subterránea. Acumula la energía del sol en forma de inulina, un carbohidrato que alimenta tanto a humanos como a bacterias beneficiosas del suelo. Su tallo, de hasta 3 metros, funciona como un panel de fotosíntesis de alta eficiencia. Cada hoja captura dióxido de carbono y lo convierte en biomasa a un ritmo superior al del trigo. Y sus raíces profundas perforan el suelo compactado, devolviendo oxígeno, microorganismos y humedad a capas muertas. Es, literalmente, una tecnología regenerativa creada por la evolución. Mientras los ingenieros agrícolas diseñan drones y sensores para medir la humedad del suelo, el Topinambo ya resolvió el problema hace milenios. Se adapta, se reproduce, se defiende. No hay monocultivo que pueda competir con esa resiliencia, pero esa misma independencia es su condena. Las cosechadoras industriales no pueden procesarlo. Sus tubérculos son irregulares, dispersos, impredecibles. No maduran todos al mismo tiempo, por lo que requieren manos humanas, y el sistema agrícola contemporáneo expulsó al ser humano del campo. Donde antes había agricultores, ahora hay operadores de máquinas. Donde había biodiversidad, hay uniformidad. Donde había alimento, hay mercancía. En 1980, una mujer cambió el destino del Topinambo. Freda Kaplan, comerciante de frutas californiana, lo rebautizó con un nombre más comercial, Sunchoki. Lo empaquetó en bolsas transparentes, añadió recetas y lo colocó en supermercados de Los Ángeles. En 3 años, las ventas crecieron un 600%. Los chefs lo descubrieron. En San Francisco, el restaurante Chez Panisse lo convirtió en sopa cremosa. En París, Alain Passart lo sirvió asado con mantequilla y sal marina. En Madrid, algunos cocineros lo llamaron la trufa blanca de invierno. Pero detrás de la moda gastronómica había algo más profundo, una reconexión con la memoria agrícola perdida. Mientras la globalización homogeneizaba los platos, el Topinambo recordaba que la verdadera riqueza está en la diversidad. Desde el punto de vista nutricional, pocos vegetales se le comparan. Su alto contenido de fibra soluble regula el tránsito intestinal y alimenta el microbioma. La inulina reduce los niveles de colesterol, fortalece el sistema inmune y mejora la absorción de calcio y magnesio. Su índice glucémico es de apenas 15, comparado con 85 de la papa, lo que lo hace ideal para diabéticos y personas con resistencia a la insulina. Además, contiene compuestos fenólicos como el ácido clorogénico y el ácido cafeico, potentes antioxidantes que combaten el envejecimiento celular y el daño oxidativo. El Topinambo no solo alimenta, cura. En México, comunidades rurales del Bajío lo utilizan como infusión digestiva y depurativa. En Chile, los mapuches lo llaman papaliza y lo usan para tratar la hinchazón y la fatiga. En Francia, los herbolarios lo recomiendan como tónico hepático natural. En Polonia, se vende como suplemento para fortalecer la flora intestinal. Lo que une todas esas tradiciones es una idea ancestral. Esta planta no pertenece a nadie. Crece libre porque su función es compartir. Pero en siglo XXI lo enfrenta a un nuevo enemigo, la agricultura de precisión. Satélites, algoritmos y patentes de ADN convierten la Tierra en una fábrica. En ese modelo, el Topinambo es una amenaza. No necesita control, ni sensores, ni fertilizantes. Basta plantarlo una vez y tendrás alimento durante décadas. Y eso rompe la economía de la dependencia. Por eso en varios países europeos fue catalogado como especie invasora. Los mismos gobiernos que subsidian monocultivos de maíz transgénico lo declaran enemigo del ecosistema. Ironía perfecta, el vegetal que regenera el suelo
es acusado de destruirlo. En España, en la región de Navarra, se prohibió su plantación comercial en 2012 por riesgo de expansión no controlada. Traducción: riesgo de independencia agrícola. En Alemania, los agricultores biodinámicos lo defienden como el guardián del suelo vivo. Y tienen razón. Sus raíces profundas absorben nitratos y metales pesados, limpiando terrenos contaminados. Su masa vegetal captura más carbono que la mayoría de los cereales, y su flor, rica en néctar, es un festín para abejas y polinizadores. Es, literalmente, una planta que sana. Pero sanar no vende, y lo que no vende se censura. Big Pharma prefiere venderte prebióticos encapsulados, y Big Ag te vende semillas que mueren en una temporada. La economía actual necesita ciclos de compra, no de regeneración. Por eso, el topinambo es un hereje. No obedece la lógica del mercado. Es el símbolo de una agricultura postindustrial, un puente entre el pasado indígena y el futuro ecológico. Si el planeta tuviera memoria consciente, esta raíz sería su archivo principal, resistente, subterráneo, infinito. Mientras los supermercados te ofrecen superfoods de moda, quinoa, kale, chía, a precios exorbitantes, el topinambo crece gratis en los márgenes de tu ciudad, esperando a que alguien lo reconozca. Lo llaman plaga, pero en realidad es libertad botánica. Una semilla de independencia enterrada bajo los pies de un mundo que olvidó cómo alimentarse solo. La conspiración económica detrás del olvido del topinambo no se escribió en un laboratorio, sino en los despachos contables. En los años 90, mientras el mundo celebraba los transgénicos como la salvación del hambre global, las corporaciones agrícolas comprendieron una verdad incómoda. Un cultivo que no necesita semilla nueva cada año es un enemigo financiero. Cada hectárea de Lianthus tuberosus es una fábrica de autonomía, plantas que se resembran solas, que no dependen de químicos, que se multiplican sin intervención. Para una economía basada en el consumo infinito, eso es un crimen. Monsanto patentó variedades de maíz y soja incapaces de reproducirse. Llamaron a esa tecnología Terminator. Su objetivo, que el agricultor no pudiera guardar semillas para la próxima temporada. El topinambo representa lo contrario, el anti-Terminator. Una planta que desafía la dependencia, un modelo que mata el negocio. No es coincidencia que durante las últimas décadas los estudios sobre él hayan sido marginados o ridiculizados. En 1995, un grupo de científicos franceses propuso utilizar su inulina como fuente alternativa de biocombustible, pero los fondos fueron retirados en favor de investigaciones sobre maíz transgénico. En 2004, un proyecto chileno para cultivarlo en zonas áridas del norte fue cancelado por baja rentabilidad comercial. Lo que no se dijo fue que el cultivo amenazaba la venta de fertilizantes sintéticos. Porque el topinambo no lo necesita. Sus raíces profundas fijan carbono y restauran el equilibrio bacteriano del suelo, reduciendo naturalmente la necesidad de nitrógeno artificial. Es una planta que repara los errores del modelo agrícola sin pedir permiso. Por eso las etiquetas institucionales lo llaman invasor. Pero la palabra invasor es una construcción política. Se aplica a lo que no se somete, a lo que sobrevive sin subsidio. En realidad, es una especie regeneradora. En experimentos realizados en Canadá en 2010, los investigadores comprobaron que una hectárea de topinambo puede absorber más de 12 toneladas de CO2 al año, mientras que un campo de trigo apenas llega a 3. Además, mejora la estructura del suelo gracias a su sistema radicular fibroso, que penetra más de 2 metros de profundidad, rompiendo compactaciones y permitiendo el retorno del agua a las capas freáticas. Pero estas virtudes no aparecen en los informes oficiales de las agroindustrias. ¿Por qué? Porque un suelo fértil no necesita comprar nada, y eso destruye el negocio. Las mismas compañías que venden herbicidas financian investigaciones para erradicar especies que crecen sin su intervención. Así nació la etiqueta de maleza agresiva,
una maniobra de marketing disfrazada de ciencia. En los manuales de agronomía europeos de 2015, el topinambo aparece junto al amaranto y la quinoa como especies de control prioritario. 3 plantas sagradas para las civilizaciones indígenas, 3 amenazas para el mercado global. Es el mismo patrón de siempre. Lo que empodera al campesino se criminaliza, lo que lo ata se subvenciona. Y mientras tanto, los gobiernos lanzan campañas de soberanía alimentaria sin entender que la soberanía empieza en el subsuelo. En Latinoamérica, los campesinos que todavía cultivan topinambo lo hacen fuera del radar. En la Sierra de Puebla, México, lo llaman papa de aire y lo usan para preparar atoles dulces con miel de maguey. En la Patagonia chilena, algunos lo mezclan con harina para producir panes resistentes a la humedad. En el altiplano boliviano, los agricultores lo siembran en zonas donde el maíz no sobrevive, usándolo como alimento de emergencia para animales y personas. Pero estos saberes no llegan a los supermercados, no generan royalties ni accionistas, son parte de una economía paralela, la de la autosuficiencia. Desde el punto de vista nutricional, el topinambo podría alimentar regiones enteras en crisis climática. Su densidad calórica supera la de la papa y su perfil mineral lo convierte en un alimento funcional de primer orden. Contiene 0.2 gramos de grasa por cada 100 gramos, con trazas de ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 7, poco comunes en tubérculos. Su vitamina C alcanza los 4 miligramos por porción, poca, pero estable frente al calor, y su fibra soluble representa más del 10% del peso fresco. Combinado con cereales o legumbres, forma un perfil proteico completo. Es literalmente el pan sin trigo que Europa buscó durante siglos. Si se fermenta, su sabor se transforma en un elixir probiótico. En Corea, por ejemplo, se elabora jangaji, una conserva de topinambo fermentado en soja y vinagre que mejora la digestión. En América Latina, la tradición podría recuperarse con técnicas de fermentación prehispánicas, usando vasijas de barro y hojas de maíz. Cada método tradicional es una resistencia cultural frente a la estandarización del sabor. Pero incluso en su versión moderna, el topinambo sigue siendo un aliado para la salud. Estudios clínicos en Italia, 2018, mostraron que el consumo diario de 100 gramos durante 3 semanas redujo el colesterol total en un 12% y mejoró la sensibilidad a la insulina en pacientes con prediabetes. En Alemania, médicos naturistas lo prescriben como apoyo en tratamientos de colon irritable y disbiosis intestinal. En España, pequeños productores ecológicos lo venden como energía solar comestible. Y no es una metáfora, su flor, literalmente, almacena fotones. Cada molécula de inulina es la huella energética del sol capturada por la planta y guardada en el suelo para tiempos de necesidad. Por eso las comunidades indígenas decían que el topinambo almacena el verano bajo tierra, un seguro biológico contra la escasez. Si un sistema de alimentos global fuera verdaderamente racional, este cultivo estaría en la base de toda estrategia contra el hambre. Pero el sistema actual no busca resiliencia, busca control. Prefiere la fragilidad rentable a la abundancia libre. Por eso el topinambo no se estudia, no se enseña, no se promueve. Y sin embargo, su tiempo regresa. El cambio climático está reescribiendo las reglas del hambre. Las sequías destruyen el maíz, las heladas aniquilan el trigo. En el norte de Europa, cada vez más agricultores rescatan este cultivo olvidado. En Francia, cooperativas de legumes oubliés lo siembran junto con variedades de amaranto y haba antigua. En Canadá, investigadores del Manitoba Agriculture prueban su uso en rotaciones regenerativas. En Argentina, agroecólogos lo llaman cultivo del futuro para tierras del pasado. Todos llegan a la misma conclusión. Lo que parecía un residuo del hambre es, en realidad, una llave para la supervivencia postindustrial. El topinambo no es solo un alimento, es una idea, la de que la naturaleza ya diseñó sistemas perfectos antes de que existiera la palabra sostenibilidad. Cada raíz que se reproduce sin intervención humana es una lección de economía ecológica. Cada brote que emerge del hielo
Es una advertencia al sistema financiero. El hambre se cura con memoria, no con especulación. Cuando el colapso energético llegue, cuando el trigo industrial no germine y los fertilizantes se vuelvan oro, las comunidades que guarden esta sabiduría no pasarán hambre. Y cuando vuelvas a ver una flor amarilla a la orilla de la carretera, recuerda, ahí está el código genético de la independencia, esperando a que lo desentierres. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo usarlo? ¿Cómo volver a hacerlo parte de la vida cotidiana? El topinambo no necesita un laboratorio, solo observación. Sus tallos alcanzan entre 2 y 3 metros de altura, gruesos y ásperos al tacto, cubiertos de pelos finos. Las hojas son grandes, opuestas, de un verde intenso con forma de corazón alargado y bordes dentados. Las flores, pequeñas y doradas, aparecen a finales del verano y giran buscando el sol, como si escucharan su voz. Y bajo la tierra, las raíces forman racimos de tubérculos nudosos, parecidos al jengibre o a una papa torpe, retorcida, con piel fina y brillante. Si las cortas, su carne es blanca y crujiente, con un aroma entre la nuez y la manzana. El secreto para identificarlo está en su persistencia. Donde arranques uno, volverán 10. Por eso algunos agricultores modernos lo llaman la planta que se ríe del arado. Una vez plantado, no se puede erradicar sin químicos. Pero, ¿por qué querrías hacerlo? Esa obstinación es su mayor virtud. Para cultivarlo, basta con enterrar los tubérculos a unos 10 o 15 centímetros de profundidad, con una separación de medio metro. No necesita riego constante. Sus raíces profundas buscan la humedad subterránea y almacenan agua. En suelos arenosos o pobres, mejora la estructura del terreno año tras año. Es ideal para regiones frías, incluso donde las heladas son severas. Y lo mejor, los tubérculos que no coseches en otoño volverán a brotar en primavera. Una cosecha infinita, un ciclo cerrado. No hay necesidad de semillas, de insumos, de comprar nada. Cada invierno la tierra te devuelve lo que guardaste. Desde el punto de vista práctico es un cultivo perfecto para jardines pequeños, huertos familiares o proyectos de permacultura. Una plantación puede durar décadas sin perder productividad, y su biomasa, los tallos secos, sirve como compost o forraje. Nada se desperdicia. En cocina, su versatilidad es tan amplia como la de la papa o la zanahoria, pero con un perfil nutricional más interesante. Crudo, tiene una textura fresca y un sabor dulce con toques de coco y nuez. Cocido, se vuelve cremoso, casi mantecoso, ideal para sopas y purés. Si se hornea, carameliza gracias a su contenido de fructosa natural. En Francia se prepara en sopas suaves, como la crème de topinambur. En Italia, lo fríen en rodajas finas como chips. En España, algunos chefs experimentales lo combinan con trufa o aceite de oliva virgen extra. Y en América Latina, los campesinos lo hierven con miel de caña para preparar jarabes digestivos. Lo que muchos ignoran es que la cocción lenta destruye parte de la inulina, convirtiéndola en fructosa, lo que hace el tubérculo más dulce y menos gasoso. Para quienes no están acostumbrados, lo ideal es empezar con pequeñas cantidades o cocinarlo a fuego lento durante más de 40 minutos. También puede fermentarse, como hacían los pueblos nórdicos, en tarros con salmuera, hierbas y un toque de vinagre. El resultado es un alimento probiótico que dura meses y mejora el microbioma intestinal. Una fuente viva de bacterias buenas sin cápsulas, sin laboratorio, sin etiquetas. En batidos puede combinarse con manzana verde, jengibre o cúrcuma. Su sabor se integra con facilidad. En medicina popular se usaba para reducir la inflamación y limpiar el hígado. Las infusiones de sus hojas secas tienen propiedades diuréticas suaves y sus flores atraen abejas, por lo que su presencia mejora la polinización del entorno. Es, literalmente, un ecosistema comprimido en una sola planta, un centro de energía vegetal, capaz de alimentar, curar y regenerar. Hoy, científicos de universidades europeas estudian su potencial para la producción de bioplásticos biodegradables a partir de la inulina. En Japón, se utiliza para fabricar suplementos prebióticos naturales.
En Ucrania, tras la guerra, algunos campesinos lo cultivan en zonas donde el suelo ha sido dañado por metales pesados, porque ayuda a restaurar la vida microbiana del terreno. Su futuro podría ser más amplio de lo que imaginamos: alimento, energía, medicina, restauración ecológica, todo en una sola raíz, y sin propiedad intelectual. Ninguna multinacional puede reclamarlo como suyo. Es la semilla de la independencia que crece en cada jardín, pero su resurgimiento no depende solo de la ciencia, depende de la memoria colectiva. La humanidad olvidó cómo comer libremente. Creemos que la comida nace del supermercado, no de la tierra. Nos enseñaron que salvaje significa peligroso, cuando en realidad significa autónomo. El Topinambo nos recuerda que la naturaleza no necesita permiso para ser generosa. En tiempos de crisis climática y colapso energético, recuperar este conocimiento es un acto político. Plantar una raíz que se multiplica sin ayuda es una forma de resistencia. En cada casa, en cada patio, puede haber un pequeño archivo de abundancia. Si lo cultivas una vez, no volverás a pasar hambre. Si lo compartes, multiplicas la soberanía. Y si lo olvidas, volverá a brotar solo, como si el planeta se negara a rendirse. Quizás por eso las tradiciones indígenas decían que el pan del sol no pertenece a ningún dueño, porque pertenece al hambre que aún no ha llegado, al invierno que todos tememos. Hoy, mientras los sistemas alimentarios se vuelven frágiles y los precios se disparan, el Topinambo sigue ahí, debajo del asfalto, esperando. Su mensaje es simple: la vida no necesita intermediarios. No requiere permisos, ni patentes, ni propaganda. Solo manos dispuestas a ensuciarse. Este tubérculo es una metáfora de todo lo que hemos perdido por creer que el progreso es lineal. La verdadera evolución no está en dominar la naturaleza, sino en escucharla. En aceptar que la Tierra ya inventó la sostenibilidad mucho antes de que nosotros intentáramos venderla en etiquetas verdes. Si este conocimiento sobrevive, será porque lo recordamos juntos. Así que, si esta historia encendió algo en ti, no la dejes enterrada. Compártela, plántala, háblale a otros de este milagro que crece sin permiso. La próxima vez que veas un campo seco, imagina bajo la superficie un ejército de raíces dormidas, esperando el llamado del sol. Esas raíces son la memoria del planeta, y como el Topinambo, no morirán. Solo esperan que volvamos a cavar, porque lo que la tierra no olvida, el hombre siempre puede redescubrir. Y entonces, cuando el hambre vuelva a tocar las puertas del futuro, quizás recordemos que la abundancia nunca fue un lujo, solo estaba enterrada. Si este archivo abrió algo en ti, suscríbete, comparte, guarda. El conocimiento solo sobrevive cuando se transmite. El siguiente archivo se abrirá pronto.